Patricia Núñez dentro de esta comisión, de esta continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional 797, el juicio político a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de esa misma institución. Ya podemos observar a la asambleísta Núñez, la vamos a escuchar en los próximos minutos dentro ya de lo que genera el debate dentro de este proceso de juicio político establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De la Asamblea Nacional, compañeros, compañeras, legisladores, ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, buenas tardes. Ayichishi, Shugnapaita, Kupani, Shungumanta, Taita Dios bendiciachu. Un saludo desde mi corazón y que Dios les bendiga. El día de ayer escuchamos la defensa de los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Roberto Murillo Fierro y Juan José Morillo, Ruth Maribel Barreno y hoy a la vocal María del Carmen Maldonado. A mi parecer, y lo digo con mucho respeto, pero sus intervenciones se las podría resumir en una sola palabra que calza perfectamente y es el cinismo. Fueron casi 5 horas de escuchar intervenciones plagadas de justificaciones simplistas, mentiras y contradicciones. Sin embargo, colegas asambleístas y ciudadanos que nos escuchan, hay un dicho popular que hoy calza de manera certera: el pez muere por su propia boca. Y por respeto a la ciudadanía que nos escucha y a ese pleno de la Asamblea, me voy a permitir hacer algunas aclaraciones. Con su venia, señor presidente, solicito que a través de la Secretaría se proyecte el video que le he enviado al señor secretario, el video número 1, por favor. Proceda. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Del Consejo de Participación Transitorio. Validez jurídica, ninguna. La consulta popular no ordenó la evaluación de jueces, ordenó que se intervenga en los órganos y funciones designadas por el propio Consejo de Participación Ciudadana, por el anterior, ¿no es cierto? No a la Corte Nacional de Justicia. La evaluación se dio por recomendaciones del Consejo de Participación Ciudadana, transitorio. Bueno, las recomendaciones no tienen validez jurídica, no constituyen una disposición de cumplimiento obligatorio. Y que yo sepa, la recomendación se la hizo en forma directa a las personas que salieron nominadas y no con una disposición, con una resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, sino más bien en conversaciones. Gracias. Gracias, señor secretario. En la consulta popular del 2018 se establece en la pregunta 3, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3. Eso dice la pregunta de la consulta popular del 2018. Es decir, anticipar habla pues de justamente el tema de desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Es clara la pregunta de la consulta popular. Señores legisladores y ciudadanía, en ningún momento la consulta popular faculta la evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, como han tratado de sostener. Por otra parte, la doctora Rosa Merchán claramente nos dice que las recomendaciones no constituyen ninguna validez jurídica. Vuelvo y repito, no constituyen ninguna validez jurídica. Por tanto, la consulta popular no les dio superpoderes para hacer y deshacer en la justicia a su conveniencia, señores vocales del Consejo de la Judicatura. Con su venia también, señor presidente, vuelvo a solicitar que a través de Secretaría se proyecte el video número 2, por favor. Autorizado. Gracias, señor presidente.
Con su autorización, señor presidente, procedemos al siguiente video. Solicitado. Doctora Barreno, ¿usted conoce la diferencia entre poder constituyente originario y derivado? Bueno, no conoce la doctora, entonces... Usted mencionó que el Consejo de Participación Ciudadana, la consulta popular le dotó de plenos poderes. Los plenos poderes son poder constituyente originario, ¿sí o no? Si usted insiste, obviamente el poder constituyente es el que puede construir una constitución y el delegado el que puede reformar. ¿El Consejo de Participación Ciudadana tenía plenos poderes? Tenía plenos poderes por... Entonces, ¿tenía poder constituyente originario o derivado? Ya lo contestó usted, la segunda opción. Derivado. Aquí hay una evidente contradicción. Muchas gracias, señor secretario. Da vergüenza que una vocal del Consejo de la Judicatura titubee frente al poder constitutivo originario o derivado. Esto nos genera dos interrogantes. La primera, que usted, señora vocal del Consejo de la Judicatura, no sabe qué es el poder constitutivo originario y derivado, o bien lo sabe, pero en cambio hicieron algo ilegal. Es importante decir que en función de lo que nos responden, la Constitución está sobre cualquier resolución, sobre cualquier ley y que debió haberse respetado. Quiero también precisar puntos importantes. Sobre las indemnizaciones que dicen estar pagando por los jueces destituidos en administraciones pasadas, es necesario tener en cuenta dos aspectos y muy claros. La sentencia de la Corte Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la evaluación realizada menciona que los responsables de esta inconstitucionalidad son sus autores, los miembros del Consejo de la Judicatura, y ordena que se indemnice a los afectados, cosa muy distinta a las remociones y destituciones de jueces por temas disciplinarios en administraciones pasadas, ya que la Corte Constitucional, cuando declaró parcialmente inconstitucional la norma del Código Orgánico de la Función Judicial sobre el error inexcusable, no declaró inconstitucional ninguna resolución de consejos de judicaturas anteriores. Declaró inconstitucional la parte de la norma, creando una condición previa para que el error inexcusable sea sancionable, que es la declaración jurisdiccional previa. La Corte Constitucional en esa sentencia no manda pagar nada a nadie. Declara inconstitucional parte de la norma que creó la Asamblea en su momento. Es más, la Corte Constitucional, cuando le piden recurso de aclaración de dicha sentencia, dice que no ha mandado a pagar absolutamente nada. Lo que corresponde es que el actual Consejo de la Judicatura se defienda frente a esas pretensiones de indemnizaciones y si su defensa es deficiente, ellos son los responsables de dichos pagos, no los anteriores. Así que más bien, ustedes, vocales del Consejo de la Judicatura, ustedes debieron defender mejor el Consejo de la Judicatura de pretensiones económicas que no han determinado la Corte Constitucional en su sentencia, a diferencia de la que declaran la inconstitucionalidad de sus actuaciones en las que sí se menciona la indemnización a la que tienen derecho los afectados. No existe ningún examen definitivo de Contraloría que determine algún nombramiento irregular. Lo dicho infundadamente en algún informe borrador de la Contraloría fue desvirtuado con pruebas y no hay un solo informe final que determine responsabilidad, ni siquiera administrativa, en el Pleno del Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yalc. A pesar de que no había pruebas sobre nombramientos irregulares, Trujillo lo repetía y nunca lo probó. Se habla de concursos sesgados
Y no se presentan pruebas sobre aquello o sobre nombramientos amañados. Al contrario, todos los informes de la Contraloría no determinan ninguna responsabilidad del Pleno del Consejo de la Judicatura sobre ningún nombramiento. Por el contrario, en el caso de este juicio político tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que determina las irregularidades en la evaluación que significaron la separación inconstitucional de jueces de la Corte Cuenta con un Nacional. minuto, asambleísta, por favor. Gracias, señor presidente. Todas las referencias que han hecho al Consejo de la Judicatura que presidió el doctor Gustavo Yac ya fueron objeto de un análisis en esta misma Asamblea Nacional, y todas esas afirmaciones sin pruebas o con pruebas forjadas fueron desvirtuadas en esta misma Asamblea hace 4 años. Todo ello reposa en los archivos de la Asamblea Nacional. Hoy el Ecuador estará pendiente de cómo los legisladores vamos a votar, y hay 2 opciones. Una, y la correcta a favor de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, y la otra será en contra de su destitución, lo que posiblemente ratificará lo que se escucha en algunos audios que sugieren que el voto de hoy tendrá precio o será a cambio del reparto de notarías, de juzgados, de direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Solo como ejemplo, en mi provincia de Chimborazo se posesionó a la nueva directora recién hace 2 semanas. ¡Qué raro! Justo en las fechas que se llama a comparecer a las vocales. ¡Qué descaro! ¡Qué sinvergüencería! Lo que hoy se decida quedará en la conciencia de cada uno de los legisladores. En el caso de mi provincia, la ciudadanía chimboracense estará atenta de cómo votamos los 4 asambleístas. Aquí no hay medias tintas, no hay abstenciones. Es a favor o en contra de la destitución, es a favor o en contra de los intereses del país. Por mi parte quiero regresar a mi casa sin tener vergüenza de verles a la cara a mis hijos, de no sentir remordimiento con la gente que confió en nosotros. Como siempre, quiero caminar en las calles con la frente en alto y dormir con la conciencia tranquila. Yupaychani, muchas gracias. Asambleísta Esteban Torres.